Médicos tras médicos hasta que una niña sin hogar lo cambió todo. Sé cómo hacer que su hija vuelva a caminar. La voz surgió de entre las sombras del callejón, deteniendo en seco a Alexander Reid. El empresario de 45 años apretó instintivamente el manillar de la silla de ruedas de su hija, Sofía, como si temiera que aquella voz pudiera arrebatársela. ¿Quién anda ahí?, preguntó, escudriñando la oscuridad. De la penumbra emergió una niña, de no más de 12 años. Cabello rizado enmarañaba un rostro delgado y serio, cuyos ojos transmitían una sabiduría demasiado antigua para su corta edad. Llevaba ropa gastada, los pies descalzos cubiertos del polvo de la calle. Me llamo Nia, dijo ella sin apartar la mirada. ¿Y puedo ayudar a tu hija? Alexander sintió a Sofía moverse ligeramente en su silla, un gesto inusual. Desde el accidente, hacía 8 meses, su hija de 10 años apenas mostraba interés por el mundo. Los médicos habían sido claros: daño irreversible. Jamás volvería a caminar. No tengo tiempo para juegos, replicó Alexander, con sequedad. Vamos, Sofía. Ya has gastado más de 2 millones en tratamientos que no funcionaron, dijo Nia. Alexander se quedó helado. La niña continuó. Consultaste a 17 especialistas. 3 cirugías, 2 en Estados Unidos, 1 en Suiza. Ningún resultado. ¿Cómo sabes eso?, susurró él, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Nia se encogió de hombros, como si aquello no tuviera importancia. Sé muchas cosas. Sé, por ejemplo, que ella sueña todas las noches que corre, y que despierta llorando cuando recuerda que solo fue un sueño. Sofía alzó la cabeza. Miró a Nia con una intensidad que Alexander no había visto en meses. Papá, susurró su hija. ¿Cómo sabe ella lo de mis sueños? Alexander miró a su hija, después a la niña. Algo en aquellos ojos profundos le desarmó. ¿Qué quieres? ¿Dinero?, preguntó con dureza. Nia negó despacio. No quiero tu dinero. Quiero ayudar. ¿Cómo?, insistió Alexander, desconfiado. ¿Algún tipo de estafa? Hace 3 semanas, interrumpió Nia, visitaste al doctor Petro. Él habló de una terapia experimental, con solo un 0,1% de éxito. Rechazaste intentarlo, por miedo a los riesgos. Alexander palideció. Aquel encuentro había sido confidencial. Solo él, Sofía y el doctor lo sabían. ¿Cómo es posible que sepas eso?, murmuró. Igual que sé cómo hacer que tu hija vuelva a caminar, replicó Nia, serena. Pero debes confiar en mí. Alexander sintió sobre sus hombros el peso de 8 meses de diagnósticos implacables, operaciones fallidas y esperanzas rotas. 8 meses viendo cómo la luz se apagaba en los ojos de su hija. ¿Y si no confío?, preguntó. Los ojos de Nia parecieron envejecer 100 años en un instante. Entonces las dos seguiréis atrapadas, ella en su silla. Tú en tu culpa. La culpa. Ese monstruo silencioso que le devoraba cada noche. El accidente había sido su idea. La excursión a las montañas, suya. La tragedia, también. Dame una razón para creerte, le desafió. Nia se acercó y, sin tocar a Sofía, le preguntó. ¿Sientes un cosquilleo todas las mañanas? ¿Como pequeñas chispas recorriéndote la espalda y los dedos? Sofía abrió los ojos, sorprendida. Asintió con lentitud. Los médicos lo llaman sensaciones fantasma, continuó Nia. Pero no lo son. Es tu cuerpo, intentando despertar. Alexander vio algo que creía perdido. Una chispa de vida brilló en los ojos de su hija. ¿Cómo lo haces?, preguntó, casi en un susurro. No puedo explicártelo. Solo puedo mostrártelo, respondió Nia. Pero tiene que ser ahora. Solo tú, ella, y yo. Todo instinto protector en Alexander gritaba que era una locura. ¿Confiar en una desconocida de la calle? ¿Arriesgar a su hija? Pero cuando miró a Sofía, vio algo que no había visto en mucho tiempo: esperanza.
Por favor, papá, susurró Sofía. Alexander tragó saliva. Vamos a intentarlo. Lo que no sabía era que el milagro que Nia ofrecía tenía un precio. Un precio que ningún dinero en el mundo podría pagar. Y que cambiaría sus vidas para siempre. Alexander observaba, hipnotizado. Ningún especialista había logrado localizar un punto concreto para el tratamiento hasta ahora. Serán 3 semanas, todos los días, durante 2 horas, se explicó Sora con calma. ¿Cuánto cobrarán? Preguntó Alexander, sacando su cartera. Sora negó con la cabeza. No queremos tu dinero. Pero hay un precio. Abrió una carpeta gastada, sus bordes desgarrados por el tiempo. Dentro había documentos, la fundación de una nueva iniciativa, independiente, destinada a proteger conocimientos ancestrales que podían salvar vidas. Quiero que ayudes a proteger un legado, dijo Sora, mirándolo fijamente. Para que otros niños no tengan que sobrevivir en la calle, cargando saberes que el mundo ha despreciado. Mientras Alexander hojeaba los papeles, Sofía jadeó. ¿Papi? Sentí mi pie. Se movió el dedo gordo. Alexander dejó caer los documentos. Miró, incrédulo. Era cierto. El dedo gordo del pie de Sofía temblaba, pequeño, frágil, pero vivo. El primer movimiento voluntario en 8 meses. Las lágrimas le nublaron la vista. Esto es solo el principio, dijo Sora, con una leve sonrisa. Pero necesitamos tu palabra. Cuando Sofía esté curada, cumplirás tu parte. Alexander miró a su hija. Su rostro irradiaba esperanza. Luego miró a Nia, la niña de la calle, poseedora de conocimientos que ningún neurocirujano había logrado replicar. ¿Por qué yo? Preguntó, la voz temblorosa. ¿Por qué mi hija? Porque tú tienes el poder de cambiar las cosas, respondió Nia. Sus ojos oscuros, intensos, parecían ver más allá de las palabras. Y porque tu hija tiene el corazón puro para entender que este don no le pertenece solo a ella. Mientras tanto, en el despacho del doctor Petrov, a kilómetros de distancia, una llamada confidencial cortaba el silencio. Sí, señor. Reid ha encontrado métodos poco convencionales. Y está involucrado con esas mujeres. Una pausa tensa. Entendido. Vigilaremos de cerca la situación. En el almacén reconvertido, Sofía ya podía mover 3 dedos del pie derecho. Cada movimiento era tembloroso, casi imperceptible, pero para quien había sido declarada parapléjica, aquello era como mover montañas. ¿Cómo es posible? Susurró Alexander, sin dejar de mirar a su hija. Porque la medicina no es solo ciencia, respondió Nia, ajustándole una compresa. También es arte. Vosotros construisteis monumentos para celebrar el conocimiento, nosotros, en cambio, lo protegimos en silencio, en las sombras. Alexander empezaba a entender. Había mundos enteros que su dinero jamás podría comprar, pero sí ayudar a proteger. Lo que aún no sabía era que, al dar su palabra, había declarado la guerra a fuerzas que llevaban décadas ganando miles de millones, manteniendo a personas como Sofía dependientes de medicamentos que nunca curaban de verdad. 2 semanas después, el doctor Petrov recorría los pasillos del Hospital Central, su rostro pálido, tenso. En el último mes, 17 pacientes con lesiones medulares habían cancelado sus tratamientos. Todos antiguos dependientes de fármacos caros que ofrecían alivio, pero jamás una cura. ¿Alguna noticia sobre la chica Reid? Preguntó, entrando en su despacho. Un hombre trajeado le esperaba, Laurence Grene, representante de Neurocorp, el mayor fabricante de medicamentos neurológicos. Nuestros investigadores la perdieron hace 3 días, informó Grene. Pero tenemos otra novedad. La enfermera Sora lleva una semana sin presentarse a trabajar. Petrov palideció. ¿Sora está involucrada? Eso parece. Y hay más. Grene deslizó una tableta por la mesa. En ella, documentos de registro, Alexander Reid había fundado una organización, Iniciativa para la Medicina Integrativa. Fondo inicial, $50 millones. En las imágenes de seguridad, se veía a Alexander empujando la silla de ruedas de Sofía. 3 días después,
En otro vídeo, la niña caminaba, torpe pero firme, apoyándose en un bastón. Imposible, murmuró Petrov. Su lesión era irreversible. Parece que no, dijo Grene, serio. Nuestros accionistas están muy preocupados, doctor. El mercado de tratamientos para lesiones medulares mueve 13.000 millones al año. Si estos métodos alternativos se expanden... Petrov se hundió en su silla, sintiendo como el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Qué sugiere que hagamos? Grene sonrió, frío como el acero. La Junta ya ha autorizado medidas. Necesitamos a esta niña. Y cualquier método que estén usando. Mientras tanto, en el nuevo edificio de la iniciativa NIA, Sofía caminaba de un lado a otro de la sala, apoyándose apenas en su bastón. Sus pasos seguían siendo vacilantes, pero el progreso era innegable. Increíble, murmuró el doctor Ramírez, un reconocido neurólogo independiente invitado por Alexander para documentar los avances. En 20 años de carrera, jamás he visto una recuperación como esta. Sora, con la serenidad de quien conoce la profundidad de su trabajo, ajustó una compresa de hierbas en la base de la columna de Sofía. Esto es apenas el principio. Dentro de una semana, no necesitará ese bastón. Alexander observaba la escena con una mezcla de gratitud y tensión. Últimamente, había visto coches sospechosos estacionados frente al edificio. Además, los intentos de sabotear el sistema de seguridad se habían triplicado. Cuando finalmente se quedaron solos, Alexander preguntó en voz baja. Ya lo saben, ¿verdad? Lo saben, confirmó Sora con una sonrisa apenas perceptible. Y no están nada contentos. Alexander le entregó una carpeta gruesa. Aquí tienes lo que pediste, patentes registradas a tu nombre y al de NIA. La fundación ya tiene personalidad jurídica. 3 universidades aceptaron colaborar en la investigación. Sora asintió, satisfecha. Trabaja rápido. Cuando mi hija quedó paralítica, ofrecí millones por una cura, dijo Alexander, su voz cargada de emoción. Ahora sé que lo que ustedes poseen vale infinitamente más. Una discreta alarma sonó en su móvil, allanamiento detectado. Perímetro este. Llegaron antes de lo que esperábamos, dijo Sora, sin un atisbo de sorpresa. Alexander activó los protocolos de seguridad con unos toques rápidos en su móvil. Tenemos que movernos a la sala segura. No, interrumpió Nia, entrando en la habitación. Habían pasado apenas 15 días desde su llegada. Ahora vestía ropa limpia, había recuperado peso, pero sus ojos seguían emanando esa misma profundidad insondable. Tenemos que enfrentarlos. Es demasiado peligroso, protestó Alexander. ¿Confías en mí? Preguntó Nia. Igual que confiaste el día que trajiste a Sofía. Afuera, 3 furgonetas negras se detuvieron bruscamente. De ellas descendieron hombres trajeados, encabezados por Laurence Grene y el Dr. Petrov. Alexander los recibió en la entrada principal. Señor Grene. Dr. Petrov. ¡Qué grata sorpresa! Grene forzó una sonrisa. Tenemos una orden judicial para investigar prácticas médicas no autorizadas en estas instalaciones. Alexander tomó el documento que Grene le tendía, examinándolo con aparente curiosidad. Interesante, comentó. Emitido por el juez Carlton. El mismo que posee un 18% de las acciones de Neurocorp, a través de empresas offshore en las Islas Caimán. El rostro de Grene se endureció. No sé de qué me habla. ¿No? Alexander sonrió con frialdad. Quizá las grabaciones de las reuniones del Consejo de Administración de Neurocorp refresquen su memoria. Esas donde discutían cómo suprimir tratamientos alternativos para proteger sus ganancias farmacéuticas. Eso es imposible, exclamó Petrov, pálido. Esas reuniones son confidenciales. Sora emergió del edificio, su voz tranquila y letal. Se sorprenderían de cuánto se escucha cuando la gente cree que las enfermeras son invisibles. Especialmente las que tienen cicatrices. Grene dio un paso amenazante hacia ellos. No tienen idea de con quién están tratando. Al contrario, replicó Alexander, imperturbable. Sabemos exactamente quiénes son.
Y por si se lo preguntan, esta conversación está siendo transmitida en vivo a 3 cadenas de televisión, 15 periódicos y a la Fiscalía General. En ese instante, las cámaras de seguridad del edificio giraron apuntando directamente al grupo. Un farol, murmuró Grene, aunque gotas de sudor empezaban a perlar su frente. No lo creo, dijo Petrov, retrocediendo un paso. Su hijo es dueño de la mayor empresa tecnológica del país. Correcto, confirmó Alexander. Y estoy usando todos los recursos para proteger lo que Nia y Sora han creado. Nia se adelantó, su voz clara y firme. Todavía no lo entienden, ¿verdad? Esto no se trata solo de Sofía. No es solo dinero. ¿Entonces de qué se trata? Preguntó Grene con desprecio. De justicia, respondió Nia. De generaciones de mujeres cuyos conocimientos fueron robados, ridiculizados o silenciados. Alexander presionó un botón en su teléfono. Un documental empezó a proyectarse en todas las pantallas de la ciudad, mostraba la persecución histórica de mujeres sabias, la apropiación de sus fórmulas por grandes farmacéuticas y, con una claridad brutal, imágenes del propio Dr. Petrov recibiendo pagos millonarios no declarados para desacreditar tratamientos alternativos. Esto te arruinará, gruñó Grene. ¿Crees que no tenemos abogados, políticos, jueces? Añadió. Alexander sonrió. Yo también los tengo. La diferencia es que yo no intento impedir las curas. Yo intento liberarlas. A su alrededor, empezaba a reunirse una multitud, pacientes en sillas de ruedas, familiares, curiosos, todos testigos del enfrentamiento. Finalmente, Grene, dándose cuenta de su derrota, preguntó. ¿Cuál es tu propuesta? Alexander lo miró directamente a los ojos. Neurocorp puede ser parte de la solución. En lugar de luchar, colaboren. Trabajen junto a Nia y Sora. Mejoren y expandan sus tratamientos. Hagan que sean accesibles para todos, no solo para los ricos. ¿Y si nos negamos? Alexander solo sonrió. Fue Sofía quien rompió el silencio, saliendo del edificio con pasos aún vacilantes, pero cada vez más firmes. Entonces iremos directamente al público, declaró. Créame, la historia de un niño condenado a no volver a caminar, sanado por una niña vagabunda despreciada por la medicina tradicional, bueno, eso no hará felices a los accionistas de Neurocorp. Grene lanzó una mirada a Petrov, quien, resignado, asintió. Hablemos, dijo Grene finalmente. Cuando las furgonetas negras se alejaron y la multitud se dispersó, Nia se acercó a Alexander. ¿Cómo sabías que vendrían hoy? Alexander sonrió, enigmático. Digamos que yo también tengo mis secretos. Pero en medio de aquella sensación de victoria, casi nadie notó la mirada silenciosa que cruzaron Nia y Sora, una chispa de un conocimiento mucho más antiguo que cualquier ciencia moderna. No se trataba solo de curar heridas. Era el principio de corregir un desequilibrio que había persistido durante siglos, un desequilibrio sobre quién tenía derecho a sanar y ser creído. Mientras la noticia de la milagrosa recuperación de Sofía se esparcía, en cientos de callejones, hospitales olvidados y hogares remotos, aquellos marginados que custodiaban saberes ancestrales comenzaron a salir de las sombras, listos para un mundo que, por fin, tal vez, estaba dispuesto a escucharlos. 3 meses después, el auditorio de la Universidad Central rebosaba de vida. En el escenario, Sofía Reid, sin bastón ni ayuda, caminaba al podio junto a Nia y Sora. Detrás de ellas, una gran pancarta proclamaba: Iniciativa Nia, conocimiento ancestral y medicina moderna. Una nueva era. Mi nombre es Sofía Reid, dijo la niña de 10 años, su voz clara resonando en cada rincón. Hace un año, me dijeron que jamás volvería a caminar. Hoy estoy aquí gracias a un conocimiento que estuvo a punto de desaparecer para siempre. Desde la primera fila, Alexander observaba con orgullo. A su lado, de manera casi simbólica, estaba Laurence Grene, ahora es director general de Neurocorp. Lo que comenzó como una batalla, continuó Sofía, se ha transformado en una colaboración histórica. Hoy, la iniciativa Nia trabaja junto a 5 hospitales, 3 universidades y sí, incluso con Neurocorp. La historia de Sofía y Nia había sacudido al mundo. El vídeo que Alexander filtró, exponiendo las prácticas corruptas de Neurocorp, desató un escándalo que desmoronó las viejas estructuras de la industria farmacéutica.
Investigaciones posteriores destaparon décadas de supresión deliberada de terapias alternativas eficaces. Pero en lugar de destruir por completo a Neurocorp, Alexander propuso algo mejor, su transformación. Bajo presión, el Consejo de Administración reemplazó a Grene y firmó una histórica alianza con la iniciativa NIA. Subió al escenario Sora, con la cicatriz de su rostro ahora visible, símbolo del precio pagado por desafiar al sistema. El conocimiento nunca ha pertenecido a un solo grupo, dijo con voz serena. Durante siglos, mujeres como mi abuela protegieron saberes que apenas ahora la ciencia empieza a redescubrir. No buscamos reemplazar la medicina moderna. Venimos a complementarla. Entre el público, decenas de niños en sillas de ruedas miraban con ojos llenos de esperanza. La iniciativa NIA había establecido un programa de tratamientos gratuitos para quienes más lo necesitaban, validando sus métodos con estudios científicos rigurosos. En cuanto al Dr. Petrov, añadió Sora, está cooperando con las autoridades a cambio de una reducción de condena. Sus confesiones revelaron una red global de médicos pagados para desacreditar las alternativas. Cuando Nia tomó el micrófono, el auditorio entero contuvo el aliento. La niña, ahora vestida con sencillez y dignidad, irradiaba la autoridad de quien no solo porta un conocimiento, sino una misión. Mi abuela decía que la verdadera curación llega cuando respetamos todos los caminos del saber, dijo. Cuando dejamos de lado los prejuicios, los egos y los intereses económicos, y recordamos por qué existe la medicina, para aliviar el sufrimiento. Finalmente, Alexander volvió al escenario. Cuando mi hija quedó paralítica, gasté millones en tratamientos que no funcionaron. La cura la encontré en una niña que la sociedad había descartado, dijo, sonriendo a Nia. Hoy les anuncio que la iniciativa NIA ha recibido autorización para sus primeros ensayos clínicos formales. Y más importante aún, todo el conocimiento será de acceso libre, nunca privatizado ni restringido. Al fondo de la sala, el doctor Ramírez, un escéptico neurólogo que presenció la recuperación de Sofía, comentaba emocionado. Es como redescubrir la penicilina, solo que esta vez el conocimiento siempre estuvo allí, oculto a plena vista. Tras la ceremonia, Nia y Sofía se sentaron en las escaleras del auditorio, viendo a la gente marcharse. Nunca me contaste, dijo Sofía. ¿Cómo supiste de mis sueños aquel primer día? Nia sonrió, como si guardara un secreto demasiado grande para palabras. Hay cosas que la ciencia todavía no puede explicar. ¿Crees que algún día lo entenderán? Tal vez, respondió Nia. Pero hasta entonces, seguiremos curando. Lo entiendan o no. En ese momento, una anciana en silla de ruedas se detuvo frente a ellas, con los ojos brillando de lágrimas. «Sois las niñas milagro», susurró. «Llevo 50 años en esta silla. Quizá ya sea tarde para mí». Nia tomó su mano con ternura. «El conocimiento es de todos», dijo. «La sanación también». Porque el verdadero milagro no fue solo la recuperación de Sofía, sino como una niña sin hogar fue capaz de transformar un sistema entero. Mientras las instituciones luchaban por entender el fenómeno de Nia, miles de guardianes de saberes ancestrales empezaron a salir de las sombras. Una revolución silenciosa había comenzado. Aquel día en el callejón, recordaría Alexander mucho tiempo después, pensó que seguía a un niño de la calle en un momento de desesperación. No lo sabía entonces, pero lo que seguía era una luz, un futuro más justo, donde el conocimiento no tiene dueño, y la curación no tiene precio. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte para descubrir más relatos inspiradores. Porque a veces, las voces que hemos ignorado por demasiado tiempo son las que, en silencio, guardan la sabiduría capaz de transformar el mundo.